están? Estamos reunidos para presenciar la defensa de proyecto final de carrera y práctica preprofesional de Emilia Gallo. Yo voy a explicar un poquito cuáles son las pautas para entender cómo funciona y bueno, después vamos a ver la presentación de Emilia. Las instancias de la defensa empiezan con una exposición por parte de Emilia, más o menos 30 minutos, eso es abierto a todo público. Después hay una instancia de evolución por parte del tribunal que lo integran. Lucía Pereira, que está en Montevideo. Lucía es integrante del Departamento de Ambiente Construido de Clima y Confort de FAU en Montevideo. Gerardo Vitale, que está en 33. No, en Río Negro. En Río Negro, YUM. Gerardo es la afiliación es del Departamento de Física, de Pantarapos, Departamento de Física. Y Pascual Seriani, que es del Departamento Regional Norte de Arquitectura, actual director de carrera de la licenciatura en Diseño Integrado. Bueno, aprovechamos para agradecerles también al tribunal por el tiempo, por haber leído el trabajo y poder evaluarlo. En esa segunda instancia de evolución del tribunal, cada uno de los integrantes del tribunal puede realizar comentarios y consultas al trabajo, solicitando profundizar algún punto, desarrollar alguna idea o lo que considere pertinente. Eso puede ser abierto o cerrado al público, queda a criterio del tribunal, pero es en presencia del tutor. El tutor es quien les habla. Yo soy Daniel Sosa Ibarra, también del Departamento Regional Norte de Arquitectura y de Proyecto Final de Carrera. Y después de esa instancia de evolución, bueno, hay una respuesta por parte de Emilia, donde puede haber un intercambio, un ida y vuelta, a criterio del tribunal. En el paso siguiente, que es la deliberación del tribunal, esa parte sí es sin público. Entonces va a llegar un momento en el que les vamos a pedir a todos que se retiren, ¿sí? El tribunal se reúne para deliberar el fallo sobre la defensa. Después se emite el fallo y bueno, y esa parte donde se emite el fallo ya de vuelta es abierta a todo público con esos zapatos. Así que bueno, eso, muchas gracias a todos por participar y Emilia, te dejamos con la presentación. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir, por acompañarme en este día a pesar de la lluvia. Y bueno, les presento mi proyecto final de carrera, que se titula Estudio del fenómeno de la isla de calor urbana y su influencia en el confort de viviendas de plano económico en la ciudad de Salta. Bien, yo decidí abordar esta temática debido a que en la actualidad nos enfrentamos al gran desafío del cambio climático que año a año se hace sentir de forma cada vez más significativa. Y dentro del entorno urbano, esta problemática adquiere una mayor complejidad debido al aumento exponencial de la población dentro de las ciudades y también a la aparición de microclimas urbanos. Estos microclimas urbanos modifican el comportamiento térmico de las ciudades, haciendo que se registren mayores temperaturas del aire en comparación con el entorno rural. Y este incremento de temperatura puede llegar a afectar la calidad de vida de la población, que al no lograr un confort térmico de forma pasiva, tenderán a buscar otras soluciones, como el uso de aires acondicionados, que estos a su vez generan calor residual que se vuelca hacia la vía pública, empeorando esta problemática que se busca mitigar. Con esto lo que busco es resaltar la importancia de la inclusión del cambio climático y de los microclimas urbanos como variantes fundamentales tanto en el diseño como en la evaluación energética tanto de viviendas como de edificios. Lo que me lleva a otra de las razones por las que elegí este tema, y es que dentro del Uruguay las investigaciones sobre microclimas urbanos todavía son muy escasos y se encuentran en una etapa más bien incipiente. Pero entender cómo funcionan estas nuevas realidades es fundamental para abordar este largo camino hacia soluciones arquitectónicas más resilientes. En cuanto a los objetivos del trabajo, el objetivo general es evaluar de qué manera el ambiente construido tiene influencia sobre el confort térmico de las viviendas dentro de la ciudad de Salto durante el periodo caluroso. Y
Para lograrlo se establecieron tres objetivos específicos, dentro de los cuales se encuentran la creación de un archivo climático funcional representativo del entorno urbano de la ciudad de Salto, así como también analizar el fenómeno de la isla de calor urbana en la ciudad, y también estudiar los niveles de confort térmico de las viviendas dentro de la ciudad de Salto, considerando dos contextos climáticos diferentes, uno rural y uno urbano. En cuanto a la hipótesis en torno a la que gira esta investigación, bueno, esta dice que al simular un mismo caso de estudio a partir de dos archivos climáticos diferentes, uno representativo del entorno rural y uno representativo del entorno urbano, se evidenciarán brechas significativas en cuanto a los resultados entre ambos contextos, dejando en evidencia a su vez que la metodología actual de realizar estas simulaciones energéticas de edificaciones urbanas, que es a través de la utilización de archivos climáticos rurales, no sería lo suficientemente representativa como para generar a futuros mejoras de diseño más eficientes. Bien, y para meterlos en contexto sobre qué es la isla de calor urbana, que ya lo vieron tanto en el título como en los objetivos, es un fenómeno inherente a las ciudades, inherentes al entorno urbano, que se caracteriza por el aumento de temperaturas del aire en las zonas más densamente construidas y pobladas, en comparación con zonas más suburbanas y rurales. Como se puede ver en la imagen, eh, ay, ¿no se ve puntito? Sí. Como se puede ver en la imagen, el patrón espacial de las islas de calor es concéntrico, lo que quiere decir que serán en los centros urbanos donde se da el mayor aumento de temperaturas, y estas temperaturas tenderán a ir descendiendo hacia la periferia, donde la densidad de construcción es menor y hay más presencia de vegetación. Bien, la intensidad de estas islas de calor no son iguales en todas las ciudades, sino que va a depender de una compleja interrelación de factores, que son tanto de origen natural como antrópico. Dentro de los naturales tiene mucho que ver la localización geográfica de la ciudad, la topografía, el clima propio del lugar, y dentro de los antrópicos la forma y función de la ciudad juegan un papel importante dentro del incremento de temperaturas. La morfología de la ciudad tiene una incidencia directa tanto en la distribución de radiación solar, que esto va a ser la cantidad de radiación que van a recibir las superficies, como en el comportamiento del viento, llegando a afectar en su capacidad de disipación del calor de la ciudad. También otro factor importante que interviene mucho en el incremento de temperaturas son las propiedades térmicas de los materiales de construcción, ya que según estas va a ser la cantidad de calor que van a absorber y acumular las superficies, y que luego se van a remitir hacia el entorno, aportando a este incremento de temperaturas. Otro factor también es la presencia de infraestructura verde, que cada vez está siendo más desplazada por superficies impermeables, afectando también a la capacidad natural que tienen las plantas de enfriamiento de las ciudades. Pero no son solo los factores físicos los que intervienen en este incremento de temperaturas, sino que también la actividad humana es generadora de calor, como por ejemplo las actividades industriales, la utilización de climatización artificial y también el tráfico vehicular, expulsan calor hacia el exterior, contribuyendo al incremento de temperaturas y a la aparición del fenómeno de la isla de calor urbana, que no solo afecta el confort de las personas, sino que también puede llegar a afectar su salud y la calidad ambiental. Bueno, ahora que ya los introduje más o menos en lo que trata el trabajo, me gustaría comentarles brevemente la metodología utilizada para el estudio. Que para este estudio se tuvo que definir justamente un área de estudio dentro de la ciudad de Salto, y para ello se establecieron ciertos criterios de selección, que a través de ellos se delimitó este área de estudio. Dentro de este área se recolectaron y posteriormente procesaron datos específicos del entorno urbano, que luego se utilizaron para la creación de un archivo climático representativo del entorno urbano de la ciudad. Una vez obtenido este archivo, se pasó a hacer una primera comparación entre un archivo rural preexistente y este nuevo archivo urbano. Y luego, en base a estos dos archivos, se realizaron la simulación energética del caso de estudio, que, bueno, el caso de estudio son las viviendas de plano económico. Y luego se pasaron a comparar los resultados de estas simulaciones. Durante este proceso surgieron algunas interrogantes a las que se intentaron dar respuesta a través de la modificación del caso de estudio, y que luego se volvió a simular y se volvieron a comparar los resultados, teniendo en cuenta también los resultados anteriores. Bien.
Bueno, es dentro de la ciudad de Salto donde se realizó el estudio y para los que no estén de todo familiarizados con el lugar, se encuentra al noroeste del país, sobre el margen oriental del río Uruguay, y tiene una topografía con elevaciones tipo cerro que delimitan las cuencas de sus principales arroyos y también tiene, en cuanto al clima, tiene un clima templado húmedo con precipitaciones vertidas durante todo el año. Y bueno, es dentro de la ciudad donde se buscó establecer esta área de estudio, que como les comenté anteriormente, se estableció a través de ciertos criterios de selección que se separaron en dos, en primarios y en secundarios. Dentro de los primarios, para su creación se utilizaron datos abiertos a todo público previamente procesados por organismos oficiales, que estos se tomaron del catálogo de datos abiertos nacionales y también se utilizaron imágenes satelitales de los servicios geológicos de Estados Unidos. Y para la creación de los secundarios se realizaron a través de recorridos y observaciones in situ y a través de herramientas digitales como Google Earth, Google Street View y Geocatastro, ya que no se poseían estudios sistematizados previos por entes estatales. Dentro de los criterios primarios se establecieron dos: por un lado temperatura superficial y por otro lado tipo de cobertura de suelo, y que estos permiten identificar sectores urbanos con mayor tendencia a presentar altas temperaturas. Bien. Y dentro de los secundarios también se establecieron dos, que son densidad y tipo de edificación y función urbana predominante, que estos permiten identificar áreas cuya morfología y dinámica de uso contribuyan a intensificar el fenómeno de la isla de calor urbana. Bien. Dentro de los criterios primarios para la aplicación de la temperatura superficial, se generó un mapa que permitiera identificar las zonas dentro de la ciudad que presentaran mayor temperatura superficial. Y para la creación de este se utilizó una imagen satelital del Servicio Geológico de Estados Unidos que se procesó a través del software QGIS, donde se tomó la banda 10, que es la correspondiente al infrarrojo térmico, y luego se le superpuso una capa de la trama urbana para facilitar la identificación de estas zonas con mayor temperatura. También se calculó el promedio de estos valores por manzana para facilitar justamente la identificación. Y como pueden ver, es en el área central donde se presentan las zonas con mayor temperatura superficial. Para el criterio primario correspondiente al tipo de cobertura de suelo, también se realizó un mapa donde se pudiera identificar las zonas con posible tendencia a sobrecalentamiento debido a su tipo de cobertura de suelo. Y para la generación de este mapa se utilizó una capa del catálogo abiertos nacionales que clasificaba el suelo urbano de Salto en 4 categorías: arbolado, herbáceas, edificaciones y suelo impermeable, que luego a través de software QGIS se agruparon en 2 categorías, en suelo natural impermeable. Y también se calcularon el promedio por manzanas de estos datos, dando como resultado este mapa que pueden ver en pantalla, donde se clasifica el suelo en tres categorías: mayormente natural, en las partes donde pueden ver en verde; mayormente pavimentado, en las partes en grises; y las zonas que están en mostaza es donde existe un equilibrio entre natural y pavimentado. Y como podemos ver, es también en el centro, en la parte central de la ciudad, donde hay mayor porcentaje de suelo pavimentado, lo que hace que sea esta zona la que tenga más tendencia sobre el calentamiento. Bueno, a partir de la aplicación de estos dos criterios primarios, bueno, se superpusieron y se buscaron cruzar los datos de mayor temperatura superficial y también de mayor porcentaje de suelo impermeable, dando como resultado que se identificaron 5 posibles zonas de estudio, que son las marcadas con los recuadros. Pero como estas zonas mostraban características bastante similares, se procedió a aplicar los criterios secundarios de selección para poder elegir una de ellas. Por un lado, se aplicó el criterio de densidad y tipo de edificación, que se hizo un recorrido por cada una de estas zonas, buscando cuáles presentaban mayores densidad de edificación, ya que a mayor densidad será mayor el calor que acumula en las superficies y que luego puede afectar en la temperatura del ambiente.
y luego se aplicaron el criterio de función urbana predominante, ya que también depende mucho de la actividad humana que se realice en determinada zona. Bueno, también puede influir en las condiciones microclimáticas y en la temperatura del aire. Pero además, como este trabajo busca evaluar el efecto de la isla de calor urbana en viviendas, se buscó que fuera una zona predominantemente residencial. Y a través de la aplicación tanto de de los criterios primarios como secundarios, se terminó por elegir la opción 3 como zona de estudio, ya que entre todas las posibles zonas era la que presentaba un uso principalmente residencial y tenía una predominancia de viviendas de entre 1 y 2 pisos. Luego de seleccionar la zona, se pasó a generar un modelo 3D de la misma, eh, también creando un modelo por cada una de las edificaciones presentes, a las que luego se le incorporaron datos propios del entorno urbano de cada una de estas edificaciones. A partir de varios recorridos por la zona, se relevaron distintos tipos de datos, como por ejemplo el principal uso de cada una de estas edificaciones, que se separaron en residencial, comercial y de galpones. También se relevó el año de construcción a través de datos de geocatastro, que se separaron en pre-1980 y post-1980, debido a que esto tiene mucho que ver con el tipo eh, de, de materiales de construcción que se utilizaron para las construcciones. Bueno, otro de los datos relevados también son la altura de las edificaciones y el albedo de fachadas y cubiertas, ya que esto tiene que ver con la cantidad de radiación solar que van a recibir las superficies y con el calor que van a acumular. Entre otros datos que también se relevaron fue la superficie del suelo con y sin cobertura vegetal, la presencia de arbolado público y también la presencia de equipos de aire acondicionado orientados hacia la vía pública, lo que ya les había contado del calor residual que se vuelca hacia ahí. Bueno, y en cuanto a la creación del archivo climático urbano, se tomaron como insumos tanto el modelo 3D con los datos urbanos que les acabo de mostrar, como un archivo climático rural de Salto, que es preexistente y que se utilizó como base para incluirle estos datos urbanos. Este proceso se realizó a través de los software Rhino 06 y Grasshopper, junto con sus plugins Ladybug y Dragonfly, y se realizó a través de la definición paramétrica que se puede ver en la parte inferior de la pantalla. Como resultado, se obtuvo un archivo climático representativo del entorno urbano de Salto. Bueno, luego de obtenerlo se hizo una primera comparación entre el archivo rural preexistente y este nuevo archivo urbano, donde se pudo ver la existencia de una brecha significativa entre la temperatura del aire presente en ambos contextos, donde las temperaturas urbanas superaban por mucho las rurales y donde las mayores diferencias de temperaturas se daban durante las horas de la noche y parte de la mañana, lo que dejaba en evidencia un claro efecto de isla de calor urbana nocturna. También se compararon los porcentajes de humedad relativa presentes en ambos contextos, siendo en este caso que los mayores niveles de humedad relativa se dio en el entorno rural en comparación con el urbano. Y las mayores diferencias entre ellos también se dieron durante las horas de la noche y parte de la mañana. Bueno, acá podemos ver un análisis más detallado de lo que les venía comentando, que en este caso es para el periodo de calor extremo que se da entre el 4 y el 10 de enero, y como podemos ver en las gráficas de abajo, existe una correspondencia tanto entre el aumento de temperatura como la disminución de la humedad relativa dentro del entorno urbano, donde podemos ver que estos resultados son análogos pero inversos, lo que quiere decir que dentro del entorno urbano, en los periodos donde se da mayor temperatura del aire, al mismo tiempo se da una disminución de la humedad relativa. Y acá podemos ver un análisis un poco más detallado, que en este caso es para un día representativo del periodo de calor extremo, que en las gráficas de abajo podemos ver la evolución horaria tanto de la temperatura del aire como de la humedad relativa. Y podemos acá notar mejor la correspondencia que existe entre el aumento de temperatura y
la disminución de humedad relativa en el entorno urbano, ya que podemos ver cómo estas se dan durante el mismo periodo de tiempo, que en este caso es entre las 0 horas y las 11 de la mañana. Bien. Bueno, pasando ahora a la parte de simulación energética del caso de estudio, bueno, se buscó que el caso de estudio fuera representativo de la ciudad y por eso se decidió utilizar una vivienda de plano económico, ya que esta pertenece a un programa social de acceso a la vivienda del gobierno departamental, por lo que se encuentra ampliamente repetida dentro del territorio. Además, por su condición de vivienda social, también podría representar una mayor vulnerabilidad térmica, lo que lo hace un caso interesante para estudiar térmicamente. Dentro de los modelos disponibles de plano económico se decidió elegir el modelo L1, ya que es el más solicitado por la población. Y este modelo corresponde a una vivienda de una planta con un sistema constructivo tradicional, con techo a dos aguas y que tiene 3 dormitorios, un baño, una cocina, estar comedor, un porche sobre la fachada principal y hacia el fondo una galería. Bueno, para la simulación energética del caso de estudio se utilizó el software de simulación Design Builder, donde se genera un modelo 3D de la vivienda al que se le ingresan distintos conjuntos de datos con el objetivo de simular el comportamiento de la vivienda de forma más realista. Dentro de esos datos se ingresan datos sobre materialidad, iluminación, entre otros, como también datos de ocupación, que en este caso se consideró una ocupación por una familia tipo integrada por 2 adultos, un adolescente y un niño, y se tomó un horario de ocupación de 17 a 7, considerando que la familia sale a hacer sus correspondientes actividades a las 7 de la mañana y vuelve a las 5 de la tarde. Y para la simulación energética en sí se tomó un periodo de análisis de entre octubre a abril que corresponde al periodo caluroso del año. También se tomaron 2 conjuntos de variables para realizar estas simulaciones. Por un lado, el tipo de archivo climático, rural y urbano, y por otro lado, la orientación de la fachada principal del caso de estudio, que fue rotando por los 4 puntos cardinales. Bien, bueno, ahora voy a pasar a comentarles un poco sobre los resultados de estas simulaciones, pero antes que nada me gustaría explicarles el código de color de las gráficas para que puedan ver a simple vista estos resultados. En el caso de las barras de color verde, estas representan el porcentaje de horas de confort en las que se encuentra la vivienda dentro del entorno rural, mientras que las barras en color naranja representan el porcentaje de horas de viviendas de vivienda no de confort en que se encuentra la vivienda dentro del entorno urbano. Por otro lado, en la tabla, en esta tercera columna, podemos ver las diferencias que existen entre ambos contextos en porcentaje de horas de confort. Los valores que están en rojo representan las diferencias a favor del entorno rural, mientras que los valores que están en verde representan las diferencias a favor del entorno urbano. Bueno, ya explicado esto, paso a comentar los resultados de las simulaciones energéticas. No, y también que estos resultados son a nivel global de la vivienda. Ahora sí. Bien, estos resultados son para el caso con fachada principal orientada hacia el norte, que como podemos ver en la gráfica de abajo presenta niveles bastante altos de confort, sobre todo durante los meses de marzo, abril, octubre y noviembre, a los que yo llamé meses de transición, donde podemos ver que tanto en el entorno rural como en el urbano presentan niveles entre 80 y 90% de horas de confort. Por otro lado, durante los meses de verano, que son diciembre, enero y febrero, podemos ver cómo los niveles de confort urbano descienden en comparación con los meses de transición, pero asimismo se mantienen bastante considerables, sobre todo durante diciembre. Bueno, estos buenos niveles de confort podrían deberse al hecho de que en este caso en particular la vivienda no presenta aberturas hacia el oeste, que es una orientación bastante compleja en cuanto al ingreso de radiación solar directa durante el verano, durante las horas de la tarde, que es cuando hay mayor temperatura del aire, lo que podría generar un sobrecalentamiento de estas habitaciones, pudiendo afectar también el confort global de la vivienda.
Este otro caso es de la vivienda con fachada principal orientada hacia el sur, que en este caso, como podemos ver, sí tiene aberturas hacia el oeste, que están acá las habitaciones marcadas con naranja, que corresponden al dormitorio 2 y al baño. Y como podemos ver en los resultados de la gráfica, durante el verano los niveles de confort urbanos bajaron considerablemente en comparación con el caso anterior, haciendo que la brecha entre ambos contextos aumentara también de forma considerable. Por otro lado, dentro de los meses de transición, los niveles de confort urbanos, si bien bajaron en comparación con el caso anterior, siguen manteniéndose altos por encima del 50% de horas de confort, manteniendo una brecha en comparación con el entorno rural un poco más grande que en el anterior. Acá podemos, acá podemos ver un análisis un poco más detallado para una de estas habitaciones con aberturas hacia el oeste, que como podemos ver en la gráfica de abajo, tiene mayores ganancias solares que el resto de las habitaciones de la vivienda, lo que podría ser una de las causantes de que la habitación presente un sobrecalentamiento, como se puede ver en la gráfica de arriba, donde las temperaturas operativas, que son las marcadas en azul, se encuentran muy por encima de los límites de confort. Los límites de confort son estas líneas horizontales que se encuentran marcadas en rojo y en celeste. Bien, y el sobrecalentamiento en estas habitaciones con aberturas hacia el oeste podría ser una de las causantes de que los niveles de confort durante el verano en el entorno urbano sean tan bajos. Bueno, este otro caso es el de la vivienda con fachada principal orientada hacia el este y ocurre algo similar al caso anterior. También presenta aberturas hacia el oeste, en este caso correspondientes al dormitorio 2 y a la cocina. Y como podemos ver en la gráfica de abajo, durante los meses de verano los niveles de confort urbano son muy bajos, por debajo del 13% de horas de confort, marcando una brecha bastante significativa entre ambos contextos, porque como ya vemos en los niveles de confort rurales eh, no han variado casi nada al variar las orientaciones de la vivienda. También durante los meses de transición, si bien los niveles de confort urbano son un poco más bajos que en comparación con la orientación norte, que como vimos era la más notable, todavía se mantienen con niveles bastante altos. Acá una vez más podemos ver el comportamiento térmico en más detalle de estas habitaciones con aberturas hacia el oeste, que como podemos ver en la gráfica de barras, el ingreso de radiación solar directa dentro de estas habitaciones es mucho más alto que en el resto de la vivienda, lo que también podría generar este sobrecalentamiento que se muestra dentro de las gráficas de líneas, donde las temperaturas operativas superan los límites de confort de forma bastante significativa. Y finalmente, en el caso con fachada principal orientada hacia el oeste, que como vemos también tiene aberturas hacia el oeste y estas corresponden a las habitaciones con mayores dimensiones dentro de la vivienda, podemos ver cómo de entre todas las simulaciones, este caso es el que presenta los niveles de confort urbano más bajos. Siendo durante el verano que no alcanzan a 8% de horas de confort y durante los meses de transición, si bien aún se mantienen bastante altos, son los más bajos en comparación con los otros casos. Y también es donde se encuentran las brechas más significativas entre las horas de confort entre ambos contextos. Acá una vez más vemos el comportamiento de estos dormitorios, estas habitaciones con aberturas hacia el oeste, donde podemos ver que sus ganancias solares son muchísimo más altas que el resto que las correspondientes al resto de las habitaciones. Y también este caso presenta las ganancias solares más altas que en comparación con las habitaciones con orientación oeste de los otros casos simulados, lo que también muestra un sobrecalentamiento de estas habitaciones como se puede ver en las gráficas de líneas. Bien, acá tenemos un resumen de resultados separados por contexto rural y urbano. Como podemos ver en la gráfica de arriba, es dentro del entorno rural donde se dan los mayores niveles de confort térmico de la vivienda,
Y algo que se pudo notar es que estos niveles no varían, o sea, dentro del mismo mes no varían significativamente según la orientación de la vivienda. Caso contrario de lo que ocurre en el contexto urbano, donde dentro de cada mes las diferencias de confort según la orientación son bastante significativas, como podemos ver las diferencias entre las barras de colores. Eh, bueno, otro comportamiento que pudimos notar es que dentro de los meses de verano es donde se dan los niveles más bajos de confort, con excepción del norte, y durante los meses de transición es donde se dan los niveles mayores de confort, siendo en la mayoría de los casos que superan el 50% de horas de confort, logrando llegar hasta un 80 y 90% de horas de confort. Como conclusión de estos resultados, podemos decir que la orientación más favorable para ubicar la vivienda es con la fachada principal orientada hacia el norte y la menos favorable es hacia el oeste. Eh, Bien, a partir de estos resultados surgió una especie de hipótesis que dice que los bajos niveles de confort durante el verano dentro del entorno urbano se debe al sobrecalentamiento de de las habitaciones con aberturas hacia el oeste. Y para poder comprobar esto, se procedió a modificar la vivienda incorporándole protecciones solares, tanto exteriores, que en este caso se utilizaron postigos de madera, como interiores, que se utilizaron cortinas tipo roller. Y luego se volvió a simular el caso. Bueno, a continuación les voy a comentar de forma más breve los nuevos resultados, pero antes me gustaría explicarles nuevamente el código de color para que puedan ver a simple vista estos resultados. En el caso de las barras en verde, corresponden nuevamente al porcentaje de horas de confort que se encuentra la vivienda dentro del entorno rural, siendo las verde claro correspondientes a la vivienda sin protecciones solares y las verde oscuro a la vivienda con protecciones solares. Lo mismo ocurre con las barras naranja que representan el comportamiento de vivienda dentro del entorno urbano, donde las barras de naranja claro corresponden a la vivienda sin protecciones solares y las naranja oscuro con protecciones solares. Ahora sí a los resultados, como podemos ver, a partir de la aplicación de protecciones solares, tanto dentro del entorno urbano como en el rural, sufrieron un aumento en los niveles de confort de la vivienda, siendo dentro del entorno rural donde se registraron los mayores aumentos de horas de confort. Esto hizo que la diferencia entre ambos contextos aumentara, sobre todo durante el verano. En el caso de la fachada principal orientada hacia el sur, eh, hay una diferencia entre los meses de verano y meses de transición. Durante los meses de verano, los mayores aumentos en los niveles de confort se dan dentro del entorno rural, haciendo que la brecha entre ambos contextos sea grande. Por otro lado, dentro de los meses de transición, es dentro del entorno urbano donde estos aumentos son más grandes, haciendo que la brecha entre ambos contextos disminuya. A pesar de esta disminución, sigue siendo el entorno, dentro del entorno rural donde la vivienda presenta los mayores niveles de confort. Para el caso con fachada principal orientada hacia el este, ocurre algo similar, donde dentro de los meses de verano es dentro del entorno rural donde se presentan los mayores aumentos de confort, haciendo que la brecha entre ambos contextos sea grande, mientras que en los meses de transición es dentro del entorno urbano donde se dan los mayores aumentos de horas de confort, haciendo que la brecha se reduzca. Lo mismo que pasa en el otro caso, acá, a pesar de la reducción en esta brecha, sigue siendo dentro del entorno rural donde la vivienda presenta mayores niveles de confort. Y finalmente, en el caso con fachada principal ubicada hacia el oeste, este es el caso más destacado, con resultados más destacados a partir de la incorporación de protecciones solares, ya que, como pueden ver en la gráfica de abajo, los niveles de confort dentro del entorno urbano tuvieron un incremento bastante significativo, como podemos ver en las barras naranja oscuro. Tanto durante los meses de verano como en los meses de transición, fue dentro de este contexto urbano donde se dio un mayor aumento de los niveles de confort, haciendo que la brecha entre ambos contextos se reduzca también significativamente. Como podemos ver en la tabla de arriba, esta columna representa las diferencias entre las horas de confort presentes dentro del entorno rural y urbano antes de la incorporación de las protecciones solares, que como podemos ver son bastante grandes.
Y si vemos ahora en esta columna, que es la que representa las diferencias de porcentaje de horas de confort entre ambos contextos, a partir de la incorporación de protecciones solares, podemos ver cómo ahora son bastante pequeñas, o sea que se redujeron considerablemente, llegando incluso en marzo a presentarse iguales niveles de confort en ambos contextos. Bien, y acá podemos ver nuevamente en detalle el comportamiento térmico de los dormitorios con aberturas hacia el oeste. Bien, hacia la izquierda podemos ver las gráficas que ya les había mostrado, que es el caso sin protecciones solares, donde podemos ver un claro sobrecalentamiento de estas habitaciones al ver las temperaturas operativas muy por encima de los límites de confort. Y por otro lado, en las gráficas de la derecha, podemos ver que a partir de la incorporación de protecciones solares, esta temperatura operativa se encuentra dentro de los límites de confort en en gran parte del periodo simulado. Bien, y acá una vez más tenemos comparativas de los resultados de confort separado por contexto. Como podemos ver en las gráficas de arriba, dentro del contexto rural es donde se dieron los mayores incrementos de los niveles de confort. Y a partir de la incorporación de protecciones solares podemos ver cómo estos mayores aumentos se dieron durante los meses de verano. Por otro lado, dentro del contexto urbano, a partir de la incorporación de protecciones solares, se pudo concluir que el caso más destacado fue el de la vivienda con fachada principal orientada hacia el oeste, que pasó de ser el más desfavorable a ser la ubicación más, la orientación más beneficiosa para ubicar la vivienda, ya que muestra niveles de confort durante los meses de verano superiores al 60% de horas de confort, que es un valor que no vimos en ninguna de las otras simulaciones. También presenta niveles de confort durante los meses de transición bastante altos, que superan el 90%. Y bueno, la segunda orientación más favorable corresponde a la vivienda con orientación de la fachada principal hacia el norte, que si bien no tuvo aumentos tan significativos como en el caso de la fachada oeste, al haber tenido una buena base, sigue manteniendo buenos niveles de confort. Por otro lado, para los casos de la fachada principal orientada hacia el sur y hacia el este, sí, a partir de la incorporación de protecciones solares siguió mostrando niveles bajos de confort térmico durante los meses de verano. Bueno, y finalmente pasando a las conclusiones, en cuanto a los archivos climáticos, a partir de la comparación entre ambos archivos, rural y urbano, se pudo concluir que efectivamente existe una brecha significativa entre la temperatura del aire presente en ambos contextos y que también las temperaturas mínimas dentro del contexto urbano disminuyen menos y más lentamente que las registradas en el entorno rural, dejando en evidencia un claro efecto de isla de calor urbana nocturna. Y en cuanto al caso de estudio, a partir de las simulaciones energéticas y del posterior análisis de sus resultados, se pudo concluir que tanto en los meses de verano como en los meses de transición existe también la presencia de una brecha significativa en cuanto al porcentaje de horas de confort en los que se encuentra la vivienda en cada contexto, siendo dentro del contexto rural donde la vivienda presenta mayores porcentajes de horas de confort. En base a estos resultados y estas conclusiones podemos decir que la hipótesis manejada es correcta, se verifica la hipótesis. Bueno, y a partir de estas conclusiones también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la utilización de archivos climáticos correspondientes al entorno donde pretendemos simular, ya que de no tener en cuenta esto nos puede conducir a resultados poco representativos del comportamiento real de la vivienda, así como también nos puede llevar tanto a diseñar como a implementar soluciones poco eficaces que pueda afectar el desempeño energético de la vivienda, y asimismo también generar un impacto negativo tanto en el confort como en la economía de los usuarios, ya que al no lograr ese confort térmico que buscaban a partir del diseño de forma pasiva, podrían tender a buscar otras soluciones como el uso de climatización artificial, que no solo implican mayores gastos energéticos y económicos, sino que también generan calor residual que luego se va a volcar hacia el ambiente. Por otro lado, al utilizar datos climáticos correspondientes al entorno donde pretendemos simular, que en este caso fue el entorno urbano, nos permitirá generar un diagnóstico preciso que nos permita proyectar
estrategias pasivas más efectivas y que nos garanticen llegar a un confort térmico sin depender de aparatos de sistemas activos de climatización. De este modo, no solo se reduce el consumo energético y económico de los hogares, sino que también se ayuda a minimizar el impacto ambiental y social. Muchas gracias. Bueno, gracias Emilia por la presentación, súper en tiempo, o sea que también eso está buenísimo. Bueno, pasamos a la instancia 2, la evaluación del tribunal, y les consultamos a Lucía, Gerardo y Pascual si prefieren hacerlo abierto o cerrado. Por mí abierto. Yo no tengo problema en Lucía, hacerlo Gerardo. abierto. Está bien. Bueno, entonces, ¿cómo, Lupe? Está, perfecto. Entonces, nos quedamos todos por ahora. Y damos paso al tribunal para que pueda hacer las devoluciones, comentarios y, bueno, y consultas que tengan en relación al trabajo. No sé quién quiere empezar. En virtual, Gerardo o Lupe, si alguno quiere empezar, Puedo empezar yo si quieres. dale. Bien. Bueno, primero que nada, felicitar a María Emilia. La verdad que se nota que hay mucho trabajo atrás de esta tesis, mucho trabajo. Reconocer en la parte escrita, y tanto está en la presentación también, pero en la parte escrita la relevancia del trabajo, la importancia que tiene empezar a ver ese tipo de problemas de la isla de calor, como bien dice ella, generan un efecto distinto en la ciudad que a donde tomamos los datos, tomamos parte responsable de lo que generamos datos del clima, ¿no? Y empezar a ver un poquito el problema ese del hecho de tener un edificio o muchos edificios juntos que hacen una variante ahí en el dato climático que después a la hora de simular se pueden notar efectos como bien vio ella en los resultados de su trabajo. También la pertinencia social del trabajo, la importancia de ver un poquito qué pasa con las viviendas sociales, que son las que tienen menos capacidad menos capacidad de adquisición de equipo mecánico de climatización, ¿no? Después me gustó mucho también el marco teórico que armó ella y el análisis que hizo en los dos grandes objetivos de su trabajo, ¿no? El análisis para lograr ese año climático en la isla de calor y el análisis luego después con la vivienda social. Destacar esos dos tipos de análisis y bueno, y ahora destacar la presentación que hizo que fue muy clara también, ¿no? Y mostró muy bien lo que ella hizo durante todo el trabajo. Esa sería más o menos la parte a reconocer y después, bueno, me gustaría que presentar alguna pregunta, no sé si hacerlo ahora o después. No, adelante, yo creo que ahora sí ya. Sí, sí, adelante, Gerardo. Dale, no, yo quería hacer alguna consulta tipo como de reflexión nada más, que fue que se me surgió a la hora de leer el trabajo y ahora con la presentación. Respecto a cuánto afecta la tipología que se eligió, ¿no? Está bien, no se puede recorrer mucha tipología a la hora de investigar este tipo de problemas, pero sí quizás entender un poquito cuánto pesa esa tipología respecto a alguna otra. No sé si se ha probado eso, si la casa fuera distinta, por ejemplo, los resultados cambiarían mucho, por ejemplo, esa pregunta. Y otra es el entorno. Cuando vamos rotando la vivienda en el espacio, ¿no? ¿Qué va pasando con el entorno? ¿Cuánto me afecta ese entorno que tiene la casita? Pensando en una manzana, si la pongo en una calle o en la calle a 90 grados o en otra calle, como me cambia un poquito el vecindario, ¿cuánto me cambiaría eso también los resultados, ¿no? Pensando un poquito así a grandes rasgos. Capaz que ahí va. Vamos haciendo intercalados, o sea, Sí, vos sí. vas contestando y después vamos Sí, porque pasando. para retener las preguntas yo soy horrible. Eh, la primera era de la Respecto a la tipología de vivienda, tipología y la ¿no? otra sería Sí, respecto al entorno, básicamente. sí. Tipología. Bueno, en realidad se buscó que fuera una tipología
representativa del entorno urbano de Salto, que por eso se utilizó la de plano económico, eh, para buscar que fueran unos resultados que pudieran ser repetibles la mayor cantidad de casos posible dentro de la ciudad. Pero bueno, utilizamos solo una tipología, no te sabría decir en realidad cuánto afectaría utilizando otros tipos de viviendas. Y bueno, para la otra pregunta, en cuanto al entorno, en realidad nosotros se estuvo simulando para la vivienda de forma aislada, no se estuvo simulando el entorno de si hay presencia de otras casas o de arbolado. Se tomaron los datos estos de arbolado dentro del archivo climático, pero no al momento de simular. Así que Ah, bien, bien. Entonces, los resultados que vos presentaste serían un máximo de disconfort, sería, por ejemplo, porque como los problemas tenemos en verano, ¿no? claro, Capaz que la sí. vivienda sumergida ahí Sí, sí, en un podría entorno representar podría un llegar a máximo de mejorar un poquito. disconfort y a partir de después ir incorporando las demás viviendas alrededor, arbolado, toda la parte de sombreamiento, probablemente sí, los niveles de disconfort bajaran bastante. Claro, ya, Habría que buenísimo. hacer otro estudio en realidad. Sí, sí, o sea, o sea, tiene muchos puntos a favor acá tu trabajo, deja muchas cosas como para seguir pensando, ¿no? Por ejemplo, ese año climático generado ahí eh, tiene potencial de seguir pensando en él, el tema de la tipología de la vivienda, si cambia mucho o no. Son como nuevas preguntas de investigación que surgen para seguir trabajando, para capaz Sí, otros además, compañeros. además esta investigación se hizo únicamente para el periodo caluroso del año, así que estaría muy bueno generar la misma investigación para el periodo frío, para ver si justamente esta hipótesis también se valida en ese caso. Claro, bien, impecable. Muchísimas gracias, Emilia. Gracias a vos. Eh, Lucía, no sé si querés seguir vos, para seguir con virtual. Dale. Bueno, primero que nada, felicitar a Emilia por el trabajo y por la presentación y adhiero a las palabras que dijo Gerardo, así que no voy a, a repetir en cuanto al trabajo y creo que destaco sobre todo la claridad del trabajo y la forma de presentar, que fue muy amena la lectura y muy entendible. Eh, bueno, en relación, así unas preguntitas para, para seguir con el tema. Yo tengo algunas dudas metodológicas, pero como para entender un poco más los resultados que mostraste. Una es, vos hablabas de que los resultados son globales de la vivienda. Y ahí a mí me Sí. quedaba la duda de cómo los habías calculado, si habías considerado una zonificación única o habías hecho un promedio entre lo que te había dado para cada habitación, o no sé, eso fue como una duda que me quedó de cómo se había considerado. Y también cómo habías considerado la ventilación en el caso de estudio. Y una tercera pregunta, también más como de reflexión, entendiendo a los resultados que llegaste, ¿qué otras mejoras pensás que estaría bueno estudiar de cara a la situación del contexto de cambio climático? ¿Cuál era la primera? Resultados globales. Ah, Resultados sí. globales. Bueno, sí, los resultados globales en realidad fue dentro del software de QGIS. Bueno, los descargué directamente, los correspondientes a toda la vivienda. Dentro del programa vos podés, Del software de de design. QGIS no, perdón, del Design Builder, perdón. Ajá. Se puede diferenciar entre descargar los datos para cada uno de los locales para hacer un análisis más detallado de cada uno, que para otras gráficas, para ver, por ejemplo, los resultados térmicos de las viviendas, no, de los dormitorios con aberturas hacia el oeste, sí fui analizando de forma más detallada las habitaciones, pero bueno, los resultados que mostré fueron a nivel global y bueno, está, eso. Luego, para entender por qué existía estos bajos niveles de confort dentro de los meses de verano, fue que
fui analizando local por local cada una de las habitaciones. Después, ¿qué era la ventilación? La ventilación. ¿Cómo consideré la ventilación? Se consideró una ventilación natural, pero los datos exactos, a ver, no me acuerdo. No pasa nada, no pasa nada. Pero después te los mando igual. Bien. Bueno, y la otra pregunta era que en base a los resultados que obtuviste, ¿qué mejoras estudiarías para el caso de estudio, pensando en los escenarios de cambio climático? Sí, algo que me gustaría estudiar cómo funciona, que me quedó quizás en el debe, es el tema de sombreamiento, pero no solo de protecciones solares, sino del entorno, como comentábamos con Gerardo, de incorporarle sombreamiento natural, arbolado y distintos, formas de crear sombra de forma natural, no sé. Pero eso es algo que me gustaría estudiar para ver cómo afecta, qué diferencia hay entre los niveles de confort durante el verano. Bien. Bueno, muy bien. Gracias. Bien. Gracias. Bueno, te toca. Bien. No, primero felicitarte por el trabajo, la verdad que está muy bueno, muy interesante, y también como con mucha profundidad en muchas cosas, que se nota que hubo búsqueda, que hubo trabajo de meterle horas a ver cosas para probar, que aportan ni que hablar al conocimiento en general de acá, del departamento del nuestro, que creo que eso es clave como carrera, que también está generando un conocimiento muy potente, me parece que suma mucho. Entiendo que también fue un desafío importante porque, bueno, es una temática que no tenemos gran expertise en el entorno muy cercano, y también ahí, bueno, me imagino el rol de los tutores siempre es también bien importante en las vinculaciones que nos van generando con grupos que están en esas temáticas, como sé que estuviste participando con grupos de Montevideo y demás. Así que eso está bueno y también aporta mucho al diálogo del trabajo que se nota que hubo como intercambios y demás. Después, el tema de la estructura general del trabajo, es un poco al texto. Bueno, la presentación obviamente es muy buena, muy clara, muy concreta, con todo lo relevante del trabajo que se podía mostrar en el tiempito corto que había. De la estructura del trabajo me pareció que estaba bien. Como cosa general, esto recuerdo, no es una instancia más de aprendizaje de la carrera también, o sea, no tomarlo como una instancia que solamente evaluamos, sino también para aprendizaje de quienes estamos acá. La estructura me parece que habría que ordenarla, eso por una sugerencia de ordenarla en el formato que van las tesis normalmente, que es, bueno, resumen, introducción, metodología, resultados. Como una cosa de estructura general, me parece que ayuda a ordenar. No quiero decir que estaba mal el trabajo, obviamente, estaba bien, solamente que puede ayudar en general. Después, hay cositas muy menores que después en el documento yo las puse y las mando. Respecto a expresiones, que a veces eso tendemos, es parte de ir aprendiendo a cómo hablar en los trabajos académicos, que todos lo hacemos todavía. O sea, esto de expresiones un poco más coloquiales y a veces de comparar cómo es mejor que tal cosa es un poco mejor y cosas así que en lo académico científico tenemos que ir como cuidando para ir mejorando siempre. Después hay algunas cositas, por ejemplo, bueno, ya yendo más a los bloques de la estructura del trabajo, por ejemplo, en lo del resumen, ahí buscaría que sean para otros trabajos, no para este, porque este no harás algún ajustecito y demás para que se cierre y listo, pero es como parte de esto de la corrección. Los resúmenes intentar que sean como más cortos y concretos, y mostrando algún primer resultado, el caso concreto, las herramientas con las que se trabaja, porque creo que es interesante para quien lee rápidamente un resumen tener una idea global de lo que se hizo. Eso me parece que ayuda. Después,
yendo como a más de la parte del marco teórico, creo que se abordó bastantes temáticas, bastantes cosas que aportan al trabajo. En alguna parte me quedó un poco muy profundo las cosas de hablar de cambio climático y política nacional, de cambio climático, los ODS y demás, que está bueno presentarlos, pero después a lo largo del trabajo en realidad no se, digamos, no se discute con eso, con ese marco teórico ni nada. Entonces, si bien sabemos que el tema obviamente que es clave para esas temáticas, capaz que se puede reducir un poquito y en menos párrafos ya te daba, pero nada. Y agregar capaz haría algunas cuestiones más conceptuales que podían ayudar al trabajo sobre los climas urbanos, describirlo bien cómo se caracterizan, el tema de, bueno, las formas de medir isla de calor urbana, no sé, el tema del modelado, por ejemplo, que se utilizó por qué se usó el Urban Weather Generator y no se usaron otros modelos, por ejemplo. Digamos de forma global, ¿no? Siempre hablando a nivel de tipo de trabajo académico que estamos, no se espera una mega incursión en todos los temas, sino comentarios como para ir armando ese marco teórico que ayuda a quien lee, a cuando llega a la metodología, llega a leer, bueno, está usando el Grasshopper, el Rhino y con Urban Weather Generator, porque, bueno, es como un modelo que nos permite rápidamente tener algunas comprobaciones, porque se usó en el trabajo de Adapta también, que por ahí se comenta que la metodología se toma un poco. No, eso me parece que está bueno y suma a los trabajos que vengan a futuro. Después, para no detenerme y ser muy lento en los comentarios, en la parte de metodología creo que fue muy buena, me parece que es muy destacable la metodología que hiciste, porque se nota que hubo mucha investigación en cosas, en herramientas, en métodos, en buscarle la vuelta para que sea sólido lo que estabas proponiendo. Se nota que te metiste a toda la parte más de información geográfica, hiciste todo un tratamiento que también destaco, que en parte es bueno porque se ve que hay una formación base que sirvió a lo largo de la carrera y que a su vez también tuviste la inquietud de meterte a ver cosas nuevas, como todo esto de la temperatura superficial de la Tierra y conceptos que no estamos tan familiarizados, y la verdad que me pareció muy buena. Y le dan solidez a lo que vas armando, o sea, porque todo tenía como una explicación de por qué ibas seleccionando tal cosa y cuando después la cobertura del suelo y después por qué seleccionaste tal o cual partecita del ácido para estudiar. Eso me parece que ayuda un montón y le da solidez. Un detalle ahí en las metodologías, que esto es como forma de que se ordenan los trabajos, me parece, que intentaría como separar lo que es metodología y lo que es discusión de resultados, que a veces ayuda, esto capaz que es una cuestión más personal, que ayuda más a tener toda la metodología que explico cómo voy a hacer mi trabajo y después toda una sección que discute los resultados para ordenar y que no me quede metodología y resultados mezclados. Nada, como parte del proceso creo que ayuda. También después está bueno, como quedaron ahí algunas cuestiones de resultados. También está bueno siempre poner algunos datos de otras investigaciones. Sé que no hay mucho, de lo local no hay mucho, y regional hay algo, pero siempre está bueno meter algunas bases que nos den sustento a lo que nosotros estamos viendo, si más o menos cumple algún criterio. Esto que a vos te da, por ejemplo, los resultados que las temperaturas mínimas tienden a subir. Bueno, capaz que hay alguna investigación por ahí que sustente eso, entonces son como cositas que van mejorando los trabajos. Después había algunas cuestiones muy de detalle ya menor, que era esto cuando hablabas ahora, que lo vi en la presentación de criterios primarios y secundarios. No sé si es la mejor forma de nombrarlos como primarios y secundarios, porque todos, porque en realidad creo que
le da como que algunos son más importantes que otros. Entiendo que lo que es primario y secundario es la fuente, digamos, o sea, o algo así. Pero las dos informaciones son tan importantes para la formación de la isla de calor que capaz que ahí queda. Es una cuestión de término y entiendo por dónde va, entiendo clarísimo que unos son los que están en bases nacionales, estatales, y el otro fue contratado visualmente con otros métodos. Después algunas comprobaciones que podrían haber también sumado al trabajo era esto de analizar un poco con las diferentes estaciones meteorológicas que tenemos, por ejemplo, acá, ver qué rangos de diferencias de temperatura podía haber. Si bien entiendo que es un archivo climático típico que está conformado por muchos años típicos, podría ser que capaz sea un trabajo futuro, ojo, esas constataciones, es decir, no sé, con la estación que tenemos acá en la regional, con la estación que tenemos en el LES, ya me adueñé de una estación, y no sé, la otra la de Irumet, poder ver qué pasa a esas curvas de temperatura, si más o menos da valores relacionados a lo que a vos te está dando, en un orden medianamente, yo qué sé, esas variaciones que a vos te da, por ejemplo, de unos 7 grados de diferencia más o menos, bueno, en un archivo climático da eso, o sea, cuando observo un año, va a tener una relación, no va a dar no es estadístico porque no representa el comportamiento a lo largo de mucho tiempo, pero capaz que se podía mirar y dar referencias. Yendo a la parte de simulación, cualquier cosa si me querés tirar algo para la cabeza o algo también. Me parece que está muy adecuado, me parece que está buenísimo este abordaje de vincular el dato climático urbano a la simulación energética. Creo que es sumamente necesario en este contexto que estamos actualmente. Es algo de mis líneas de interés fuerte que vengo buscando. Y hay un detalle que podría aclarar también y se vincula a algo que te preguntaban hoy de esto de los resultados globales, que se está trabajando con promedios en el análisis, y hay que ser cuidadosos cuando trabajamos con promedios, ver si no hay que ir a algo más ponderado o alguna cosa porque te puede alterar mucho el resultado, sí, porque una habitación entiendo que el design builder hace un promedio de temperaturas operativas de cada zona térmica, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, capaz que hay una zona térmica que está muy alterada por una situación, por ejemplo, el dormitorio 2, que es el que tiene la ventana en esa orientación, y que capaz que te puede distorsionar todos los resultados globales. Entonces, a veces ahí también, no sé si hubo ese análisis más. Sí, en realidad sí se estuvo analizando y se pudo ver que las habitaciones que no tenían aberturas tenían las temperaturas operativas mucho más bajas y más dentro de los límites de confort que las que tenían las aberturas. Bien. Sí, por eso son cositas que saber que existen y que pasan, además ya que estamos trabajando con promedio, que es lo más simple por el momento, está bueno ser conscientes de eso. Otra cosita que se podía ver, que me parece que podría ayudar, es esto, que también me parece que es importante para este tipo de trabajos, es el cuánto nos estamos alejando del confort, que no sé si eso lo llegaron a ver, porque capaz que ese 40% de confort, que no estás en confort, es porque estás pasado 1 grado, estás pasado 0,5 o estás pasado 10 grados. Entonces eso me parece que ayuda, o puede ayudar en un análisis para visualizar realmente, porque capaz que la comparativa no es tan rápida así. No, eso como me parece que ayuda. Y lo otro, esto de la parte de simulación, es si las horas de confort se consideraron las del momento que estaba ocupado la vivienda o de todo el rango de las 24 horas. Por lo que yo entiendo cómo funciona el design builder es del momento que estaba ocupada la vivienda, porque se le ingresan estos datos de la hora de ocupación. Ok. Sí, no estoy seguro si el dato. No, pero vos sacaste la temperatura operativa de cada habitación y la pasaste por la planilla
saqué los datos que me daban a nivel global de la vivienda. Y después para ver el comportamiento de cada una de las habitaciones hice un análisis de cada una en particular. Ah, sí, porque eso está bueno para saber que no estemos analizando el confort en todo el día, que no había nadie en la vivienda, entonces ser más preciso en ese dato, que me parece que está bueno que sea desde las 17 a las 7 de la mañana, digamos, que es cuando hay gente durante el día, no es tan importante. Bueno, nada, y después, bien, en términos generales, todo lo que se abordó, conclusiones y demás. Y bueno, obviamente que felicitarte de nuevo por el trabajo, que me parece que es mucho trabajo que se metió. Y bueno, que también destacar el trabajo de todos los docentes que han participado, tanto en el trabajo en sí, como tutores y demás vinculaciones, pero también los docentes de la carrera que también de alguna manera algunos fueron aportando algún granito a este trabajo en algún conocimiento. Y nada, me parece que está bueno y a seguir investigando, así que las puertas están abiertas para ahora descansar un tiempito, pero para seguir en alguna línea de investigación en esto, de mi parte, que es el área que estoy más vinculado, ya sabes, es venir y vemos qué se hace. Muchas gracias. Todo lo que pueden seguir como líneas de futuras investigaciones. Sí, sí, Ah, las hay un anoté montón. acá, las tengo acá, no las dije porque ya estaba aburriendo demasiado, pero... Bueno, no sé si tienen algún comentario más. Lupe, Gerardo, o si vos querés hacer algún comentario más, Emilia. Yo ya, Decirnos cualquier cosa. yo ya estoy. Si no hay más comentarios, entonces ahora pasaríamos a la deliberación. Y ahora sí, entonces les vamos a pedir a todos si pueden salir. ¿Ya también me voy? Sí, sí, sí. Ay, quiero-